Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hola, mi nombre es Jonathan Fernández Zúñiga, soy estudiante de la UNAM. Hoy vamos a hablar sobre radioprotección, fundamentos y aplicaciones. Entonces, para ello, pues, vamos a tener nuestra inducción, ¿sí? En el cual pues, primero tenemos que hablar de qué es la radiación y cómo se clasifica. La radiación pues, es una energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas o partículas y está producida pues, ya sea por fuentes naturales o por fuentes artificiales y se va a clasificar en dos: radiación ionizante y no ionizante. Para la radiación ionizante, tenemos como tal que está formada por partículas o ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia, con energía suficientemente para ionizar un átomo o por causar un daño al tejido y al ADN. Tenemos cuatro tipos de radiación, ¿sí? En este caso tenemos la alfa, la beta, la gamma y los rayos X. La alfa son partículas de baja penetración, que son detenidas incluso por un papel o por nuestra propia piel. Existe un riesgo, pues obviamente, en este caso, como no puede ser penetrado por nuestra propia piel, pues pueden ser penetrados por heridos o por la ingesta. La radiación beta son partículas subatómicas de alta velocidad y más penetrantes que las alfa, y pueden atravesar el tejido vivo. Estas pueden causar daño y estas pueden ser detenidas por el aluminio, es como la barrera que podemos tener. Tenemos la radiación gamma, que son ondas electromagnéticas de muy alta energía, capaces de poder penetrar nuestros órganos. Se originan por medio de la liberación y el exceso de energía en un núcleo que está inestable. Los rayos X es radiación de electromagnética de alta energía y similar a la luz visible, con una alta capacidad de penetración y está producida por la colisión de electrones con los átomos. Pasamos a la radiación no ionizante. En la radiación no ionizante, pues tenemos como definición que es una forma de energía electromagnética de baja intensidad. Sabemos que la otra era de alta intensidad, la ionizante, y esta es de baja intensidad, sin la fuerza para arrancar electrones ni de átomos o moléculas. ¿Listo? Entonces, como tal, no causa ionización, no hay daño directo a los enlaces atómicos que podemos tener. Entonces, ¿qué podemos encontrar en esa radiación ionizante? Son las ondas de radio, los microondas, el wifi, la luz visible. Bueno, aquí tenemos las fuentes, como les decía, pues tenemos dos tipos de fuente: la natural, ¿sí? En este caso, pues no causa ionización, no hay daño directo a los enlaces atómicos que podemos tener. Entonces, ¿qué podemos encontrar en esa radiación ionizante? Son las ondas de radio, los microondas, el wifi, la luz visible. Bueno, aquí tenemos las fuentes, como les decía, pues tenemos dos tipos de fuente: la natural, ¿sí? En este caso, pues vamos a encontrar que es la que está en el medio ambiente, a la que todos estamos expuestos, a que el ser humano no ha intervenido para ello, sino que se da natural, como su nombre lo dice. Entonces encontramos unos tipos de radiación, como es la cósmica. Está originado por reacciones nucleares en el Sol, ¿sí? Explosiones que se producen allá y explosiones de estrellas. Esa exposición que podemos tener va a ser lo que nosotros la prueba de mar. Es decir, que si vamos a subir una colina, si vamos a estar viajando, vamos a tener más exposición a esa radiación, ya que vamos a estar más cerca de la zona espacial, ¿sí? Tenemos la radiación terrestre. Los suelos van a tener pues, materiales, rocas que son radiactivas y que vamos a estar pues, expuestos a ello. El aire va a estar pues, naturalmente bajo gases radioactivos que son producidos por la desintegración del uranio, ¿sí? Entonces, si hay desintegración, vamos a tener radón y por ende pues, son gases radioactivos. Y los alimentos y ellos, los materiales radioactivos, pues en el suelo son absorbidos tanto por las plantas como por los animales. Y por lo tanto, pues nuestra dieta va a tener un consumo de este tipo de plantas y animales. Entonces vamos a tener una relación con ellos. Las fuentes artificiales, pues como les decía, son las que nosotros vamos a intervenir, las que nosotros vamos a meter la manita allí del ser humano para cambiar ciertas cosas, y pues vamos a tener que las hemos usado pues para los radiodiagnósticos de equipos, ¿sí? Como son los equipos de rayos X, las mamografías, el TAC, ¿sí? Para emitir imágenes internas, ¿sí? Mirar ayudarnos con enfermedades y mirar pues cómo podemos atacar esa enfermedad o mirar si hay una fractura, ¿sí? Tenemos la radioterapia, tratamientos para enfermedades tumorales que utilizan la radiación controlada para destruir células cancerígenas. La medicina nuclear pues, va a utilizar lo que son radiofármacos y van a introducir radiofármacos dentro de nuestro cuerpo, y ese equipo va, como vamos a tener la radiación dentro de nuestro cuerpo, va a emitir nuestro cuerpo radiación, y el equipo pues, va a detectar y así vamos a estudiar el funcionamiento de ciertos órganos. Principal aplicación de la radiación ionizante, que la radiación pues, la vamos a aplicar principalmente pues, en estas que hemos puesto acá, que sería la medicina, como les decía, como diagnóstico, como radiografía, está como terapia, por medio de radioterapia también de cáncer, o como medicina para estudios funcionales de medicina nuclear. Industriales, pues vamos a ver que nos va a ayudar para la inspección de calidad, ¿sí? En este caso, inspeccionar soldaduras, el control de materiales, mirar el espesor, el grosor de ciertas estructuras, bloques y la densidad del producto, ¿no? Como tal. Y agroalimentarios, vamos a ver que pues, nos va a ayudar a la eliminación de bacterias, microorganismos de ciertos alimentos, el retraso de la maduración y conservación de frutas. Hola, mi nombre es Yusmari Meneses y les voy a hablar sobre el espectro electromagnético. Bueno, para ello debemos diferenciar dos tipos de radiaciones, que sería la no ionizante y la ionizante. Bueno, por un lado tenemos la radiación no ionizante, que es baja energía, como las ondas de radio o la luz visible, y no tiene fuerza para entrar los átomos. Por otro lado está la radiación ionizante, como los rayos X. Esta última es lo que nos interesa en radiología, porque tiene la energía suficiente para ionizar la materia, es decir, arrancar electrones de los átomos, lo que permite formar imágenes médicas, pero también requiere pues, que tengamos medidas de seguridad. Mecanismos de interacción. Está el efecto fotoeléctrico, producción de pares y efecto Compton. En el efecto fotoeléctrico ocurre cuando el fotón choca con un electrón de una capa interna del átomo y no transfiere toda su energía. El fotón desaparece por completo al ser absorbido. La importancia es nuestro mejor aliado en el diagnóstico, ya que genera el contraste necesario para ver los huesos. En el efecto Compton, en este caso el fotón choca con un electrón de la capa externa, el fotón no desaparece, sino que sale desviado con menos energía, lo que conocemos como radiación dispersa. La importancia es la principal fuente de exposición para nosotros, por eso el uso estricto de blindajes. Y el último, producción de pares, es un proceso de alta energía. El fotón interactúa con el núcleo y se convierte en dos partículas, un electrón y un positrón. Aunque no ocurre en radiología convencional, es fundamental en áreas como radioterapia. Gracias. Hola, buenas, mi nombre es Martín Núñez. El día de hoy les voy a explicar la pregunta número 4 del trabajo, que es sobre los componentes principales que está hecho el tubo de rayos X. Principalmente el tubo de rayos X está hecho de una ampolla hecha de vidrio. Esta ampolla lo que tiene como su primer componente externo es una coraza, que es lo que la protege, a ella la recubre, ya que esto es pues, muy delicado. La principal función de la coraza es que esta tiene protección radiológica, es que absorbe la radiación. Y tenemos protección eléctrica, ya que debido a esto maneja grandes cantidades eléctricas y pues nos previene una electrocución y cosas así. Esto está fabricado principalmente de plomo, ya que pues, el plomo es un buen elemento para poder absorber la radiación que se produce en el ánodo. Ya veremos qué es el ánodo. Como otro componente tenemos lo que es la ventana, o en más conocida como ventana del tubo, que es por donde sale la luz de rayo X, que es dirigido hacia el paciente y al receptor de la imagen. Ahora pasamos a lo que son los componentes internos dentro de la ampolla. Encontramos lo que es el cátodo, que es el lado negativo, esta parte de aquí, y que es el cátodo. El cátodo tiene dos partes principales, el filamento y la capa de enfoque. El filamento es que está hecho de una forma de espiral y alambre, así como los bombillos. Está fabricado principalmente del tuxteno. Y cuando circula la corriente eléctrica por el filamento, produce una emisión termoiónica. En la capa de enfoque tenemos que es principalmente es una estructura metálica, es como la coraza que hablamos anteriormente, es lo que la protege.
su función es concentrar los electrones para poder dirigirlos hacia la zona positiva. Ahora, el anode, que es la zona positiva del tubo, que está aquí, esta parte. Ahora, el anodo están emitidos por el cátodo, que pueden ser en dos estados, tanto anodo estacionario o anodo rotatorio. Sus funciones principales son pues, recibir y conducir los electrones. También sirve de soporte para el blanco, ya veremos que es el blanco, y disipar el calor que se genera durante la producción de rayos X. Aquí principalmente utilizamos lo que es el cobre, ya que es un buen conductor eléctrico y térmico. Ahora sí, ¿qué es el material blanco? El material blanco es la zona donde el anodo, o sea, la zona positiva, es donde chocan los electrones y se forman los rayos X. El material principalmente usado es el tuxteno. Aquí vemos, es el tuxteno. El tuxteno se utiliza ya que tiene un número atómico muy alto y es muy resistente al calor. Su número químico se representa por la W y su número atómico alto es de 74. Una característica importante del por qué se utiliza es que el tuxteno soporta altas temperaturas y tiene su alta temperatura de fusión, que es alrededor de 3410 grados centígrados. Ahora hablaremos de lo que es la radiación de fuga, radiación primaria y la radiación dispersa. La radiación de fuga, como su nombre lo dice, es la zona por donde es cuando se escapa la radiación del tubo de rayos X. Esto va a diferentes direcciones, aunque principalmente, como hablamos, está hecha de plomo, ya que sirve para absorber la radiación. Aunque esto es peligroso debido a que al momento que se va la radiación, pues afecta tanto al paciente como a nosotros. Y pues está hecho principalmente para pues, proteger el personal. Tenemos ahora lo que es la radiación primaria, que es principalmente es donde encontramos la ventana, donde salen los rayos X, que es donde se dirige al paciente y hacia el receptor de imagen. Que aquí utilizamos lo que es la radiación para poder obtener la imagen en los estudios de diagnóstico. Y por último tenemos lo que es la radiación dispersa, que se produce cuando en la radiación primaria, eso principalmente interactúa con la materia, que es la materia, pues el cuerpo del paciente, que es con lo primero que tiene contacto, que es cuando los fotones de rayos X cambian de dirección, así como vimos anteriormente en la radiación de fuga, pero aquí es cuando se escapa, ya cuando se escapa directamente. Es peligroso, pues como hablamos anteriormente, representa una gran fuerte exposición de radiación no solo para el paciente, sino también pues, para el personal que está en la sala. Por último tenemos lo que es un cuadro comparativo en diferencia entre la radiología convencional y la mamografía. Tenemos su aplicación. En la radiología convencional se utiliza principalmente para poder ver estructuras óseas de gran tamaño, ya tanto en tórax como en abdomen y el resto del cuerpo. En la mamografía tenemos lo que son estudios específicos para la mama, sector mamario, y esto se utiliza para poder detectar pequeñas lesiones y microcalcificaciones en el seno. Tenemos el material del anodo, que es la zona positiva, que principalmente se utiliza, como te vimos anteriormente, el tuxteno, representado por la W. En la mamografía se utiliza el molibdeno, que se representa por MO, o el rodio, que se representa por RH. Tenemos un número atómico del blanco, que es como anteriormente el tuxteno, número atómico 74. En el molibdeno es de 42 y en el rodio de 45. Energía o tensión del tubo. En la radiografía convencional se utiliza una mayor cantidad de kilovoltaje, ya que esto se utiliza para poder penetrar los tejidos, para poder ver las estructuras óseas. Aquí utilizamos entre 50 y 150 de kilovoltaje. A cambio, en mamografía es más baja, ya que necesitamos ver los tejidos blandos de la mama. Aquí se utiliza entre 20 o 35. Su radiación característica, que es pues, para obtener la imagen de la estructura que deseamos. Y acá en la zona mamografía es muy importante, ya que pues, sus características principales son el MO, el RH, el molibdeno o el rodio, que es para poder mejorar el contraste mamario. En sus filtraciones tenemos su filtración principal o general, que es de aluminio, ya que es para eliminar los rayos X de baja energía. En mamografía utilizamos principalmente el molibdeno o el rodio, que es para obtener unas energías adecuadas para la mama. En el tamaño del foco, en la radiología convencional se utiliza un foco mayor, más grande, ya que pues, se utiliza para observar estructuras de mayor tamaño. A cambio, en la mamografía es un foco más pequeño, ya que es para obtener detalles finos. La calidad requerida en la radiología convencional se necesita una buena resolución pues, para poder tener una vista detallada de la estructura. A cambio, en la mamografía se necesita una alta resolución, se necesita ser mejor, ya que es para detectar un contraste muy fino y muy pequeño, como lo son las microcalcificaciones. Bueno, esta fue toda la explicación del punto 4. Espero que todo haya sido muy claro y espero haber explicado bien. Muchas gracias. ¿Qué es la desintegración radiactiva? La desintegración radiactiva es la transformación espontánea de un núcleo atómico que está inestable y que para estabilizarse pues, emite radiación en partículas alfa beta o energía gamma. Tenemos que pues, las principales formas de transformarlo, la desintegración, ¿sí? Estos son los procesos. En la desintegración alfa es cuando el núcleo inestable emite una partícula alfa y esa partícula está compuesta por dos protones y un neutrones. Y eso va a generar que el núcleo resultante tenga pues, dos protones menos y un neutrón y por lo tanto sea más estable. ¿Por qué? Porque va a tener un número atómico más bajo, ¿sí? Menor, y va a tener una masa menor también. En la beta pues tenemos que un neutrón, ¿sí? La desintegración beta tenemos que un neutrón se transforma en un protón, ¿listo? O puede ser viceversa, que un protón se transforme en un neutrón, pero ahí viene lo que va a emitir esta radiación, esta desintegración puede emitir un electrón, si en el caso del neutrón se convierte en un protón, va a emitir electrón, pero si se convierte este protón en un neutrón, va a emitir un positrón. En el positrón no va a tener ningún cambio, ni en masa, ni en número atómico, pero si se convierte neutrón en protón, sí va a tener un cambio a nivel de número atómico, que va a aumentar. La captura electrónica, esto se va a generar cuando el núcleo captura un electrón de su capa interna, generalmente de la capa K. Un protón se convierte en un neutrón, y el número atómico pues disminuye en 1, básicamente pues porque ya no va a tener un protón. Y la inversión interna es cuando un núcleo excitado transfiere su energía a un electrón interno, generalmente de la capa K, y ese electrón es expulsado sin emisión nuclear. Y en la emisión de gamma, ¿sí? En la desintegración, vamos a ver que lo que pasa aquí es que el núcleo está excitado y va a liberar un exceso de energía, ya sea en forma de fotones o lo que conocemos como rayos gamma. Esta reacción pues, no va a cambiar nada su estado ni de masa ni de número atómico, solamente va a liberar energía, básicamente, y se va a estabilizar de tal forma. Bueno, reacciones de fuentes comunes, pues como lo decía, vamos a ver que tenemos lo que son los tubos de rayos X para el diagnóstico, emitiendo rayos X con alta energía electromagnética. Los TAC, los fluoroscopios, tenemos también dentro de este campo pues, que van a haber algunos radionúcleos, como es el fluor 18 F18, usado pues, en medicina nuclear. Este pues, emite radiación beta positiva y produce pues, fotones gamma para estudios de beta. Tenemos el yodo 131, que pues, es un radioactivo de beta y gamma, y pues, también es para diagnóstico de tratamiento de enfermedades de tiroides. Y el tecno 99M, uno de los radionúcleos más comunes en la gamografía, ya que emite radiación gamma y permite obtener imágenes de funcionamiento de órganos. Hola, buenas noches, mi nombre es Camilo. Vamos a exponer el punto 6 y 7 de radioprotección. Dice,
Se tiene 50 miligramos de yodo de 131, cuya vida media es de 8 días. Tenemos que calcular la cantidad de isótopo que había hace un mes y la cantidad que habrá dentro de 2 meses. Entonces, nos dicen que la cantidad actual, que es N, es 50 miligramos. La vida media, que es de un medio, 8 días. Entonces, tenemos también tiempo, un mes, 30 días y 2 meses son 60 días. Tenemos la fórmula que es N sobre N inicial, un medio, tiempo y el tiempo de vida, vida media. Donde debemos también mirar la cantidad que había en un mes. Entonces, son 50, el tiempo son 30 días, el tiempo de vida son 8 días. Vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, tiempo sobre tiempo de vida. Entonces, son 30. Y la vida media, que es esta de aquí, la vida media, 30 son los días. Y la vida media es 8. Dividimos esos dos, 30 entre 8 a 3.7. La vida media que ha pasado es de 3.35 vidas medias. Encontrar también es encontrar la cantidad en el pasado, que dice que sabemos que la sustancia se produce a la mitad cada vida media. Entonces, para ir hacia atrás, multiplicamos por 2. En el pasado, igual a 50 por 2 por 3.35 que nos da las vidas medias. Primero resolvemos la potencia, que es 2 por 3.35 que nos da 13.45. Al momento de multiplicar 50 por 13.45, el N pasado es de 632.5 miligramos. Hace un mes había aproximadamente 632.5 miligramos. La cantidad entre 2 meses sería 60 días. Calcular la vida media. Entonces, ya no sería 30, sino que aquí sería 60. 60 dividido entre 8 sería 7.5. La fórmula de reemplazo de datos sería en la cantidad final, con la cantidad inicial, igual a la cantidad inicial, un medio sobre tiempo y vida media, que sería N es igual a 50, que es la cantidad final que nos 50 miligramos, un medio y de 7.5, los cuales sale de aquí, de estos, de los 60 días, los 7.5, para resolver igualmente la potencia. Entonces, un medio por 7.5 nos da 0.00552. Se multiplica el 50 por 0.00552 y la cantidad final que nos da 0.136 miligramos. Dentro de 2 meses quedará aproximadamente 0.28 miligramos si lo llevamos a conversión, digamos, entonces, como son mayor que 5, entonces son a 28. Preguntas. Cantidad hace un mes serían 632.5 miligramos. Cantidad entre 2 meses, 0.28 miligramos. La vida media va a ser 8. El periodo de semidesintegración va a ser el significado de cada 8 días la cantidad de isótopo se reduce a la mitad, es decir, al inicio tendremos el 100% de isótopo, a los 8 días tendremos el 50%, a los 16 días el 25% y a los 24 días el 12.5%. ¿Por qué nos dice que la cantidad reduce a la mitad? Empezamos por el punto 7. Si tenemos una muestra de 100.000 núcleos de reactivo de isótopo X, cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos. Tenemos datos. La cantidad inicial de núcleos clase N0 es de 100.000. El periodo de desintegración es de vida media, T medio que es igual a 110 minutos. Y tiempo de transcurrido, que es tiempo, 380 minutos. Entonces, N es igual a tiempo sobre vida media, que es tiempo 380, vida media 110. Esto nos da a 3.45. Eso significa que han pasado 3.45 vidas medias. Para calcular cuántos núcleos quedamos, usamos la fórmula de decaimiento. La fórmula de decaimiento es la siguiente. Si la sustituimos, está en cantidad final, que son 100.000, un medio por 3.45. Cogemos el resultado de acá arriba, 3.45. Calcular la potencia, siempre calculamos la potencia primero para poder hacer la fórmula. Entonces, un medio por 3.45 es igual a 0.0916. Al multiplicar, queda 100.000 por 0.0916, lo cual va a dar 9.160. Aproximadamente quedan 9.160 núcleos. Y también calculamos la desintegración, cuántos núcleos desintegraron. Entonces, la cantidad inicial con la cantidad final. Entonces, hacemos la cantidad inicial, que son 100.000 núcleos, con la cantidad final, que son 9.160 núcleos. Hacemos la resta, nos da a 90.840 núcleos. La respuesta, después de 380 minutos, los núcleos restantes fueron 9.160 y los núcleos desintegrados fueron 90.840. Espero que les haya gustado esta explicación y la hayan entendido. Muchas gracias. Bye. Hola, mi nombre es Ángela Sofía Trejo López y les voy a explicar el punto 8 del trabajo de radiología y radioprotección. En este video voy a explicar las principales magnitudes para medir la radiación en el campo de la radiología y la protección radiológica. Estas magnitudes nos ayudan a entender cuánta radiación existe, cómo afecta a los tejidos y qué tan rápido se está recibiendo. Las más importantes son exposición, dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva, y cada una tiene algo llamado tasa, que simplemente indica la cantidad por unidad de tiempo. Exposición y tasa de exposición. Primero tenemos la exposición, que se representa con la letra X. La exposición mide la cantidad de radiación que produce ionización en el aire cuando pasan rayos X o rayos gamma. Su unidad en el sistema internacional es coulomb por kilogramo. En palabras simples, la exposición nos dice cuánta radiación está presente en el aire. Ahora, la tasa de exposición indica qué tan rápido ocurre esta exposición, es decir, cuánta radiación se produce por unidad de tiempo. Se mide en coulomb por kilogramo por segundo. Dosis absorbida y tasa de dosis absorbida. La siguiente magnitud es la dosis absorbida, representada con la letra D. Esta mide la cantidad de energía que la radiación deposita en un material o en los tejidos del cuerpo. Su unidad es Gray. En términos sencillos, la dosis absorbida nos dice cuánta energía de radiación recibe realmente el tejido. Por otro lado, la tasa de dosis absorbida indica qué tan rápido se está absorbiendo esa energía y se mide en Gray por segundos. Dosis equivalente y tasa de dosis equivalente. Después tenemos la dosis equivalente, representada con la letra H. Esta magnitud tiene en cuenta no solo la cantidad de radiación, sino también el tipo de radiación, porque algunas radiaciones pueden causar algún más daño biológico que otras. Para calcularla se utiliza la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación. Su unidad es Sievert. La tasa de dosis equivalente indica la velocidad con la que se produce ese efecto biológico en el organismo y también se mide en Sievert por segundo. Dosis efectiva y tasa de dosis efectiva. Finalmente tenemos la dosis efectiva, representada con la letra E. Esta magnitud evalúa el riesgo total para todo el cuerpo, teniendo en cuenta que cada órgano tiene diferente sensibilidad de radiación. Para calcularla se utiliza el factor de ponderación de los tejidos. También se mide en Sievert. La tasa de dosis efectiva indica la rapidez con la que se está recibiendo ese riesgo total en el organismo. En conclusión, estas magnitudes son fundamentales en la radiología porque nos permite medir, controlar y limitar la exposición a la radiación. Gracias a ellas es posible proteger tanto a los pacientes como al personal de salud, garantizando el uso seguro de la radiación en el diagnóstico y tratamiento médico. Muchas gracias.